local, sino que somos nosotros, y hoy más que nunca es verdaderamente cierto esto. Estamos alabando al Señor desde nuestras casas, de nuestros carros, porque la iglesia de Dios somos nosotros. Y estas son señales, dice el Señor, dice, no temáis, dice, porque mi venida está cerca. El pueblo de Dios cree en la segunda venida, en el arrebatamiento de su pueblo. Amén. Vamos a cantar al Señor en este canto y decirle, Señor, esperamos tu venida, sabemos que pronto te volveremos a ver cara a cara. El camino Cristo viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar. Que se abran hoy las puertas, Él viene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. Viene ya mi amado, pronto le veré. Viene ya mi amado, pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya mi amado, Cristo viene ya. Dejaremos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar. Que se abran hoy las puertas, Él viene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. Viene ya mi amado, pronto le veré. Viene ya mi amado, pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya mi amado, Cristo viene ya. Y Él viene pronto por su iglesia. Gracias, Jesús, porque sabemos que nuestra esperanza está en ti, bendito Dios. Señor, volveremos cantando, volveremos, Señor, con gozo, dice su palabra, Señor. Pasaremos tribulaciones, penas, tristezas, pero tu promesa es, Señor, que vamos, Señor, a salir cantando, saltando, con gozo de todo esto. Volveremos cantando. Volveremos saltando. Volveremos con gozo. Volveremos gritando. Y voy cantando, gritando, celebrando tu victoria. Viene ya mi amado, Cristo viene ya. Cristo viene ya. Cristo viene ya. Oh sí, Él viene por su pueblo, amén. Gracias, Jesús, porque tú eres nuestro abrigo, tú eres nuestro refugio, Señor.
compañero fiel. Tú cuidas de nosotros, Señor, de tu pueblo. Cuando me rindo a tus pies, siento el poder. Tú cuidas de mí. Cumplirás con tus promesas. Tú cuidas de mí.
al Señor, porque Él nos ha protegido, protege a nuestros hijos, a nuestros familiares. Gracias, Señor, por tu promesa, Señor. Nuestra confianza está en ti, bendito Dios. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre. Señor les bendiga en esta mañana, hermanos. Vamos a iniciar esta escuela dominical y les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Daniel. Hoy vamos a considerar el capítulo 9 en esta lección número 6, que habla de las profecías de las 70 semanas, un tema bastante interesante para nuestro tiempo en estos momentos y que de alguna manera nos afecta directamente a estas profecías para este tiempo. El versículo clave se encuentra en Daniel, capítulo 9, versículo 16, y nos dice: Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Una oración que Daniel, reconociendo que en la condición del pueblo de Israel en el cautiverio de Babilonia era resultado de su idolatría y de haberse apartado del Señor, pero cuando hay un hombre y una mujer de Dios siempre intercediendo, siempre hablando a ese Dios todopoderoso, Dios responde. En el trasfondo histórico literario de esta lección encontramos que en el momento de esta visión, Daniel probablemente, consideran algunos teólogos, tenía unos 82 años. Ciro conquistó a Babilonia en el año 530, el segundo imperio, que es representado, como hemos mirado anteriormente, por la figura de un oso o en la estatua de Nabucodonosor en los brazos y el pecho de plata. Ciro conquistó a Babilonia en este año 539 a.C. y puso a Darío el Medo a gobernar Babilonia como rey vasallo. Recordemos que tanto Ciro como Darío representaban a esa unión de estas naciones, de este imperio, el Medo-Persa. Asuero, el que es mencionado en este capítulo 9, versículo 1, dice: como el padre de Darío, no es la misma persona que se encuentra en el libro de Esther. El final de los 70 años de exilio que Jeremías predijo se acercaba pronto, y esto constituye el trasfondo de la oración de Daniel en este capítulo 9. Él había considerado las escrituras, la profecía, y con respecto a lo que estaba profetizado, aquellos 70 años estaban por culminar, y entonces el pueblo tendría una esperanza en el cual el Señor, que tiene todo el dominio, todo el control de todos los tiempos, los imperios, habría de darle la oportunidad a Israel de regresar nuevamente. Ahora vamos a considerar la lección. El primer punto habla de la oración de confesión. El subpunto A dice: un pueblo pecador, y vamos a leer en el mismo capítulo 9, del versículo 1 al 6. Mantenga su Biblia abierta. Dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medo, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes.
y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Amén. Una tremenda oración de confesión del profeta Daniel, de lo que estaba aconteciendo, de la condición espiritual en la que se encontraba el pueblo de Israel y también de la necesidad de un verdadero arrepentimiento, de una nueva acercación a Dios para que Dios hiciera algo a favor del pueblo. El comentarista nos dice que Daniel estaba entre los que fueron llevados al exilio, como usted sabe, cuando los babilonios invadieron a Jerusalén en el año 605 a.C. Eso había sucedido unos 70 años antes de la visión registrada aquí. El imperio de Babilonia había caído ante el imperio medo-persa en el año 539 a.C. y el rey Ciro hizo que Darío gobernara Babilonia como parte del imperio medo-persa, según Daniel capítulo 9 y en su primer versículo. Daniel entendió de las escrituras que la desolación de Jerusalén duraría 70 años, cuyo cumplimiento estaba próximo, según el capítulo de Jeremías 29:10, donde se menciona esta profecía. Daniel buscó a Dios, humillándose según las costumbres relacionadas con el duelo en su cultura en aquellos tiempos: ayunar, vestirse con tela de silicio y sentarse en la ceniza. Daniel estaba en duelo porque entendió que el exilio fue el resultado del pecado del pueblo judío, y más que se les advirtió, se les habló, se les profetizó, y aún vieron que el reino del norte había sido llevado también en cautiverio por el poderío asirio, aún así no entendieron, no comprendieron que alejarse de Dios y no apartarse de esa idolatría los llevaría también a un cautiverio, el cual duraría 70 años. Daniel había considerado el libro de Jeremías y entendía que el tiempo estaba por terminar, y él estaba ahora haciendo una oración, no tanto para entender si iba a terminar o no, sino qué venía más adelante, qué era lo que Dios requería o había dejado por asentado para el pueblo de Israel. ¿Qué pasaría con el pueblo de Israel después del cautiverio, después de haber estado sujeto por 70 años al imperio babilónico, y que ahora cambiaba dramáticamente, radicalmente a un imperio nuevo, el medo-persa, con nuevos dirigentes, nuevos personajes, Ciro? Y Daniel quería saber, con ese nuevo gobierno, qué iba a pasar. Hoy en día creo que la gente, la humanidad, esta nación que se levantó en el nombre del Señor y se apoyó en las escrituras para hacer fundada esta nación, también está viviendo un momento terrible. Sin embargo, así como pasó con Daniel en ese tiempo, nosotros podemos entender que Dios tiene el control y que eso está profetizado, que vendrían todas estas cosas que estamos viendo, todo este caos en todos los ámbitos, pero en medio de todos ellos, Dios vive. Es real, Dios está con nosotros, amén. Y simplemente la palabra y estos tiempos están dando por asentado que lo que Dios dice lo hace, y que en medio de todo eso el pueblo de Dios tiene una esperanza, porque el Señor tiene un control sobre su pueblo. Vamos a ver ahora el punto B: un Dios justo. Por si alguien piensa que ante todas estas cosas, como aquellos que no tienen al Señor en su corazón, que no han nacido de nuevo, que no han tenido un encuentro con el Cristo resucitado, están en tinieblas, están en incertidumbre, están atemorizados, están aterrorizados por lo que se está mirando el día de hoy. Sin embargo, el pueblo de Dios sabe que Dios es justo, y que en medio de todas estas cosas que están sucediendo, Él nos va a dar una solución y una esperanza. Amén. Ahora vamos nuevamente a Daniel 9, versículos 7 al 14.
Daniel, dirigiéndose al Señor en esta oración, dice: tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy. Lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en toda la tierra donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque con él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes y que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme Jehová veló sobre él el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová, nuestro Dios, en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Una nación, un pueblo que conoce a Dios, el Dios verdadero, y después se aleja, paga las consecuencias. Vienen los trastornos y vienen los problemas. Para el pueblo de Israel, ese fue el momento. Para el pueblo de Estados Unidos, tal vez este es el momento también de que entiendan, reconozcan y se vuelvan a Dios y Dios tenga misericordia. Amén. Así que, así como Daniel, orando por el pueblo de Israel, así nosotros, en este tiempo más que nunca, debemos de orar los unos por los otros, que Dios tenga misericordia, no solamente de esta nación, de los gobernantes, de todo lo que está sucediendo, sino que el Señor ponga paz y tranquilidad, nos ponga confianza y nos dé la esperanza de que pronto vamos a salir y que pronto, así como el pueblo de Israel estaba a punto de regresar a Jerusalén y reconstruir el templo y volver a adorar al Dios Altísimo, así nosotros en un tiempo futuro, primeramente Dios, podamos regresar a este templo, podamos regresar a este lugar y podamos volver a alabar y glorificar el nombre con toda libertad, el nombre del Señor. Amén. Así que esa esperanza tiene que estar ahí, prendida como una llama, y que el Espíritu de Dios siempre la vive día con día, y que haga en nosotros, amén, como en el pueblo de Israel que añoraban su tierra y se les dio la oportunidad de regresar y empezar de nuevo. También nosotros tengamos esa hambre y esa sed para que cuando se nos permita regresar, podamos regresar con más ganas de alabar y glorificar el nombre del Señor. Amén. Así como el pueblo de Israel, nosotros también tenemos una esperanza en Dios grande. Un Dios que es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. El pueblo judío enfrentó muchos problemas, uno de ellos la dispersión, porque no solamente en esa segunda dispersión fueron llevados cautivos muy lejos de su nación, sino antes, 100, 150 años antes, ya habían sido nuevamente llevados en cautiverio. Durante esa invasión del Nabucodonosor, de este imperio, muchos habían huido a Egipto, pero de ahí también fueron destruidos y el juicio los alcanzó y fueron destruidos juntamente con el pueblo de Egipto. Y ahí podríamos decir que se cumple la palabra de Dios literalmente. Maldito el hombre que confía en el hombre y su corazón se aparta de Jehová. Amén. De ahí la importancia de venga lo que venga, pase lo que pase, no separarnos de Dios. Porque Él es nuestra fuente, Él es nuestro refugio, es nuestro castillo, nuestra fortaleza. Y fuera de Él no hay otro. No hay otro refugio. Amén. El pueblo de Israel lo estaba entendiendo, lo iba a entender de una manera difícil, dura. Pero el Señor en su misericordia
regresaría a su pueblo Israel y volverían a reconstruir el templo. Dice el comentarista, porque había sucedido esto, Daniel fue profundamente sincero, el pueblo de Dios había sido infiel, había sido idólatra. El Señor, cuando libera a Israel del yugo de Egipto y lo saca con un brazo fuerte, extendido y poderoso, con señales, abre el mar rojo, y antes de introducirlos a la tierra que fluye leche y miel, les dijo: pero ustedes no van a ser como esas naciones, de irse en pos de dioses ajenos. Condenó la idolatría. Dice: cuando entres y poseas la tierra que el Señor tu Dios te da, cuídate de guardar sus mandamientos y de no apartarse de sus caminos. Algo que desgraciadamente hizo el pueblo de Israel. Y hoy en día, bajo la gracia, el Señor nos dice: sed santos, porque yo soy santo. Amén. Daniel intercedía por su pueblo. Si se arrepentían y buscaban humildemente a Dios y se apartaban de sus malos caminos, Dios sería misericordioso y los perdonaría y los restauraría. Dios, sabiendo todo, el pasado, presente y futuro, Él sabía que el pueblo de Israel se iba a apartar. Pero también el Señor le dice a Israel: si donde fueres esparcido, ahí te acordaras de tu Dios e invocaras el nombre de tu Dios, de ahí te restauraré, de ahí te traeré y te regresaré. De ahí te voy a traer nuevamente hacia mí. Amén. Dios quiera que por medio de estas cosas, esta nación también se vuelva a Dios. Porque Dios es grande en misericordia. Por eso abre esta puerta de esperanza en todo tiempo, en todo momento, en el pasado, en el presente, en el futuro. Esa puerta está abierta. Porque Dios no solamente es un Dios de amor, es un Dios misericordioso. A Daniel le preocupaba que la gente no se hubiera arrepentido, por lo que buscó el favor del Señor con una oración de confesión, pidiendo esa restauración, pidiendo que el Señor cumpliera también de alguna manera lo que Él había hablado por sus profetas, de que esto duraría solamente 70 años, y que aunque estuvieran en cautiverio, el Señor prometió a los que se sujetaran y entendieran que era un juicio de Dios, que iban a vivir tranquilamente en Babilonia, y que después les daría un descanso por medio de este segundo imperio, el Medo-Persa, por medio de Ciro, el cual aún las Escrituras dice: mi siervo Ciro, al cual yo levanté. Y aún Ciro reconoce y dice: el Dios Altísimo me ha dado poder, me ha dado autoridad, me ha dado todas estas naciones, todos estos reinos. Por lo tal, Él había de dejar regresar al pueblo judío y reedificar el templo que Nabucodonosor había destruido totalmente. Ciro era también, como lo fue Nabucodonosor en su momento, un instrumento en las manos de Dios, porque Dios es un Dios de propósito y que obra para bien a aquellos que le aman. Y aún a los que no lo aman y le voltean la espalda, como el pueblo de Israel, tras dioses paganos, Dios tuvo siempre misericordia de Israel. Y Dios sigue teniendo misericordia de cada uno de nosotros como pueblo suyo. Segundo punto, habla de la oración por la restauración, y ahora vamos a considerar el versículo 15 y 16 del mismo capítulo 9. Dice: apartarse del pecado. El versículo 15 y 16 dicen así: mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Estoy en el capítulo 10, regresamos al capítulo 19, versículo 15 y 16. Ahora pues, Señor Dios nuestro,
que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Amén. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Daniel habla aquí de esa experiencia tan grande, sobrenatural, en la cual el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, abrió el mar rojo y los introdujo a esa tierra que no solamente en su tiempo fluía leche y miel, sino hasta el día de hoy sigue fluyendo leche y miel. Jerusalén, el pueblo de Israel, es una nación bendecida grandemente. Por cuestión de tiempo no podrías entrar en algunos detalles por qué hasta el día de hoy esa tierra sigue fluyendo leche y miel. Pero si hay un motivo, es porque el Dios Todopoderoso, el Altísimo, mora ahí. Y ahí, un día, regresará. Y allá será levantado nuevamente el templo y el pueblo judío, y todas las naciones volverán a adorar. Amén. Y eso es parte de lo que encierra la profecía de las 70 semanas incluida en este estudio. Daniel reconoció, dice, que además del juicio de Dios estaban justificados por los pecados de la gente. Dios había obrado en favor de su pueblo en tiempos pasados, como cuando lo sacó a los israelitas de Egipto. El pueblo judío una vez más necesitaba ser liberado. Sus pecados y malas acciones lo habían llevado a esta situación desesperada. Daniel le pidió que lo hicieran una vez más en este momento, que Dios intercediera nuevamente en la historia y levantara y sacara, redimiera a su pueblo Israel. Y Dios, por amor a su nombre, por amor a lo que había profetizado, le permite a Israel regresar. Este era todavía su pueblo, y de hecho sigue siendo su pueblo, aunque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Aunque ahora todos tienen que reconocer a Jesucristo como su Señor y Rey y Salvador, tanto judíos como gentiles, griegos, y a todos, lengua y nación, tienen que reconocer que Jesucristo es el único camino, que Jesucristo es el único medio. Él es el único por el cual se puede llegar a Dios. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual puedan ser salvos. Porque en ese nombre se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Porque es un nombre que es sobre todo nombre. Jerusalén sigue siendo ese lugar especial para Dios. Era la ciudad que Él había escogido para su templo, y por lo tanto su presencia, su naturaleza y su carácter santo eran inmutables, incambiables. Dios no cambia. Él sigue siendo el mismo. Él sigue siendo santo, aunque su santuario terrenal fue una y tal vez 1000 veces contaminado. Dios sigue siendo santo. Y Dios santifica lo que toca. Así que a pesar de todo esto tan difícil que estaba pasando el pueblo de Israel, Dios sigue siendo santo. A pesar de que la humanidad en este tiempo, en este momento, está en un caos, Dios sigue siendo santo y sigue teniendo todo el control. Y todo esto está viniendo en gran parte por el pecado del hombre, por la rebelión del hombre, porque en el transcurso de la historia se ha hablado de un Dios todopoderoso que cambia vidas, que transforma corazones. Y sin embargo, mucha gente no lo quiere reconocer. Punto B, el segundo punto dice, ora por el favor de Dios. Ahora vamos a considerar el mismo capítulo 9 del 17 al 19, y dice así:
Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Para este momento, para este tiempo de esta oración, así se encontraba el templo en Jerusalén. Y que después del decreto de Ciro de que regresaran, y podemos encontrar esto en Nehemías, en Esdras, de cómo pudieron regresar y cómo encontraron el templo y la ciudad, y cuánto tiempo y cuánto esfuerzo les costó nuevamente reconstruir lo que Nabucodonosor había destruido completamente. Tiempo de prueba para el pueblo de Dios, pero tiempo de restauración. Tiempo de pasar por prueba, pero también tiempo de levantarse y edificar y empezar de nuevo. Amén. Hoy es tiempo para que nosotros hagamos conciencia y consideremos, para aquellos que ya se nos hacía algo tedioso, algo rutinario, el venir aquí y que no habíamos saboreado, considerado el efecto tan especial que tiene este lugar, que ahora lo valoremos. Y si un día como Israel regresa de ese cautiverio, si un día de ese tiempo regresamos nosotros, después de esta dichosa, famosa cuarentena, y podamos regresar y tengamos la libertad de abrazarnos, de darnos la mano, de alabar y glorificar el nombre del Señor en armonía, juntos, y ver que aquí es donde el Señor envía bendición y vida eterna, seamos más respetuosos, seamos más considerados y consideremos que es un privilegio estar en este lugar congregados. Por eso el salmista dice, es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Considera esa porción bíblica. Ponlo en la balanza de cómo estás en esta hora en tu casa, pudiendo estar aquí. Ponlo en balanza y que tu corazón, por medio del Espíritu Santo, sienta esa verdad, que es mejor un día aquí que 1000 fuera. Amén. Y espero que en su casa digan amén. La gracia de Dios es enteramente el resultado de su misericordia, porque Dios es no solamente amor, es misericordioso. La oración intercesora siempre debe tener una motivación adecuada, como lo tenía en esta ocasión Daniel. Su motivo principal era entender y saber, no solamente, porque él, yo creo, estaba seguro de que el Señor iba a cumplir, si eran 70 años, iba a ser 70 años, ni uno más ni uno menos. Pero él quería saber, tenía la necesidad de saber, bueno, ¿qué va a venir después? Yo no sé si los pastores tienen ese mismo sentir en esta mañana, en estos días. Después, cuando el pueblo del Señor venga nuevamente aquí, ¿cuál es la expectativa? ¿Con cuánta hambre vienen para darles pastos verdes y delicados? Esa era la necesidad de Daniel. No porque desconfiara o no porque pensara que el Señor podía tardarse más de lo que era el tiempo estipulado, sino quería saber cuál era la expectativa, qué era lo que venía, qué era lo que Dios tenía en mente. Él ya era un anciano, pero yo creo que en toda su vida había visto la misericordia de Dios. Y también creo que entendía la necesidad de que un hombre de Dios, que hablaba con Dios cara a cara, que podía entender a Dios, que podía comprender, sentir a Dios, intercediera en los últimos tiempos de su vida por el pueblo de Israel. Debemos ser motivados por estas mismas necesidades, de esta misma manera, por aquellos quienes oramos.
Y la palabra del Señor nos dice que oremos los unos por los otros. No porque usted espere que el líder ore por el pastor, por las diferentes directivas. No, usted también siente el deseo de doblar rodillas y llore, principalmente por los que el Señor ponga en su corazón. Porque tal vez te ponga un hermano y tú no lo sepas por qué. Pero tal vez el Señor, que todo lo mira y todo lo sabe, sabe que esa persona está pasando momentos más difíciles que tú. Y tú tienes que doblar rodillas y tienes que orar por esa persona, por esa necesidad, pedirle al Señor misericordia por aquel que tal vez su fe ahorita está tambaleante, tal vez que no tiene que comer, tal vez que tú no sabes qué necesidad hay en el pueblo del Señor. Pero Dios sí lo sabe. Y si pone inquietud en tu vida, ora por esas personas. Porque todo el mundo tiende a lo fácil. Voy a orar por el siervo del Señor. No, ora por el que barre la iglesia, ora por el que está en diálisis, ora por el que tiene una condición crítica, difícil. Ora por los más vulnerables. Esa es una oración con sentido, como lo hacía Daniel en este momento. Punto número 3. Ahora vemos la respuesta de Dios. Porque Dios no se queda callado. Dios responde. Dios le dijo a Jeremías en ese tiempo, en ese pozo cenagoso, en ese lugar tremendo, cuando su vida, te puede decir, colgaba de un hilo. El Señor le dijo, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no comprendes. Esa es la respuesta de Dios. Eso es lo que Dios habla y te dice a tu necesidad. Clama a mí y yo te responderé. No esperes que otros clamen. El otro lado de la moneda clama, pero el otro lado de la moneda es, no esperes que alguien clame por ti. Tú clama al Dios, tú conoces a ese Dios que responde y que te dice, clama a mí y yo te responderé, porque mi hijo eres, yo te redimí, yo te puse un nombre nuevo, mío eres. En estos tiempos podemos ser un Daniel. Vamos a ver la respuesta de Dios. Punto A, Dios envía un mensaje. Amén. Espero que tengan su Biblia. Los que siguen esta transmisión en todas las plataformas, estén con la Biblia abierta. Pueblo de Centro Cristiano Sinaí, ten tu Biblia abierta. Daniel 9, versículo 20 al 23, nos dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mis ruegos delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando. La palabra dice, aún no sale la palabra de tu boca, y aquí el Señor ya la conoce. Dice, y aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. El ángel Gabriel dándole entendimiento. Que tú esta mañana, en este momento, necesitas un ángel, un enviado de parte de Dios. Te voy a decir que el Señor ya envió a alguien más grande, que se llama Espíritu Santo, y que está dentro de ti, y que ya te lleva y te guía a toda justicia y a toda verdad. Mayor que un ángel, mayor que el ángel Gabriel, el Espíritu Santo está contigo. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Esa era la respuesta de Dios, y sigue siendo hoy en día aún una respuesta mayor bajo la gracia
Porque ya ahora no es un ángel, ahora es el Espíritu Santo. Ahora es Jesús mismo morando en tu corazón. ¿Qué más respuesta quieres a tu oración y a tu necesidad? De saber que más poderoso es el que está contigo que el que viene contra ti. Amén. Dios respondió a Daniel mientras oraba, enviando al ángel Gabriel. Daniel recibió información sobre el plan de Dios para el futuro del pueblo judío y un plan que afectaría al mundo entero. Y de hecho lo está afectando en estos momentos, lo sigue afectando, lo sigue cambiando, lo sigue golpeando, lo sigue transformando, lo sigue, no voy a decir la palabra correcta, le sigue dando una esperanza para que el hombre abra los ojos y entienda que hay algo más, que hay un ser divino, que hay alguien que le dio ese hálito de vida, que hay alguien que lo formó. Daniel recibió información sobre ese plan y en ese plan estamos nosotros. Seguimos estando y vamos a seguir estando hasta que se terminen esas 70 semanas. Dios responde al clamor de su pueblo mientras éste clama. Así como el siervo clama por las corrientes de las aguas claras, así clamo por ti, oh Dios, alma mía. ¿Por qué te afliges? ¿Por qué te abates dentro de mí? Espera en Jehová, porque aún he de alabarle y de glorificarle. Espera en Jehová. Esperemos en el Señor. El último punto dice, punto B, 70 semanas. Y aquí entramos en un punto muy interesante. Versículo 24 al 27 nos dice la palabra del Señor así. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la segunda semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Un principio y un fin. Un principio profético y un fin profético, donde Dios tiene el orden de todo ello. Por eso el Señor dice, yo soy el alfa, omega, principio y fin. Y no solamente en lo espiritual, sino aún en lo material, en lo que se mira, en los reinos, en todo lo que está pasando hoy en día. El Señor dice, yo soy principio, yo soy fin. Amén. Dios le reveló a Daniel una visión general de su plan, no solamente para el pueblo judío, sino también para todos los gentiles y toda la humanidad. Estamos, digamos, como dijo el Señor en Mateo, con todo lo que se está mirando, principios de dolores, pero no es el fin. Porque todavía falta que se manifieste el inicuo, el anticristo. Pero antes de que eso pase, el Señor viene y levanta a su iglesia. Amén. Y después se manifiesta el anticristo. Los acontecimientos de este pasaje, dice, comenzarían con el regreso del exilio, por lo que Daniel estaba orando. El Señor dice, van a regresar. Dice, también enfoca la vista de la venida del Mesías y el surgimiento de un futuro gobernante, que sabemos que es el anticristo. Las 70 semanas o las 77, periodo de 7 años, son la base de la cronología dentro de esta escatología profética.
Por cuestión de tiempo y como estamos, es difícil entrar en detalle, pero como sabe, usted tiene mi teléfono, tiene todo el tiempo, yo también tengo todo el tiempo. Más de esta semana voy a estar de vacaciones forzadas porque hay lluvia en la construcción. Créame, tengo todo el tiempo. Si usted dice, hermano, esas 69 semanas, ¿qué está pasando? Todo, háblenme con confianza y hablamos más extensamente sobre este punto, amén, porque vamos rapidito. Dice, esta cronología o línea de tiempo se desarrollaría en dos segmentos. El primero segmento comenzaría con el decreto para reconstruir Jerusalén, el cual usted lo puede encontrar en el libro de Esdras. No le voy a decir el capítulo para que lo lea todo, es muy cortito y le agarre más sabor. Esdras, amén. Dice, señala por la oposición a esta reconstrucción. Y para los que pusieron atención cuando les dije, compre su expositor y lo tienen, usted va a decir, aunque no me lo diga el hermano, yo ya lo leí, aquí está. Amén. Pero los que no lo compraron, léanse todo el libro de Esdras. Esdras dice, de regreso a Jerusalén para reconstruir, tenía esa misión junto con Nehemías. Dice, la ciudad se emitió con decreto en el 458 a.C. y a partir de ese momento pasaría un periodo de 7 semanas y 62 semanas, que son 483 años en total. Durante las primeras 7 semanas, dice, 49 años, Jerusalén sería reconstruida bajo oposición en tiempos angustiosos, según el versículo 25. Dice, y esa profecía se demostró cierta en los escritos de Esdras y Nehemías ante toda oposición, aunque un rey decía, construyan, otros decían, no construyan, otros sí, otros no. Pero al final de todo el tiempo, de todo el momento, Dios dice, este es el tiempo, este es el momento. Hoy mi Espíritu Santo, yo mismo digo, Jerusalén, mi templo se construye y bajo cualquier oposición se abrió una puerta amplia y grande y el pueblo de Israel construyó libremente y se quitó toda oposición. Algunos eruditos creen que el periodo de 483 años terminó con el bautismo de Jesús y el comienzo de su ministerio público, al final del cual fue condenado a muerte para expiar la maldad, según Daniel 24 y 26. Pero esta maldad sigue estando ahí, porque el pueblo de Israel, aparte que lo crucificaron, no lo reconocieron como su Mesías, siguen siendo rebeldes, y así van a seguir hasta cuando hagan un pacto con el anticristo por 3 años y medio. Ahí tremendamente van a estar en total rebeldía, y después que el anticristo se les revela y les dice yo soy Dios, ellos rompen el pacto y toda alianza con el anticristo y son perseguidos, y ahí se dan cuenta que casi lo estaban venerando como a su Mesías y se dan cuenta que no es así. Amén. Entonces dice que los eruditos fechan el bautismo de Jesús alrededor del año 26 o 27 después de Cristo. Dice, después de la muerte del Mesías ocurriría la destrucción de Jerusalén, versículo 26, y esto se cumplió cuando los romanos arrasaron la ciudad en el año 70 después de Cristo, con el comandante Tito. Fue en el año 70 después de Cristo y la destruyó totalmente, hizo un sitio, fue un tiempo tremendo. Y si usted quiere saber un poquito más, cómprese el libro de Josefo, Historias de Josefa, la guerra de los judíos, y ahí le va a dar más información este historiador judío acerca de cómo fue ese sitio tan cruel y tan duro para el pueblo de Israel. Pero también estaba profetizado, y eso lo encontramos en Lucas 21, donde el Señor Jesús, cuando va cargando su cruz y aquellas mujeres lloraban, yo creo que se recuerdan ustedes de esa historia, el Señor dice, no lloren por mí, lloren por ustedes, porque vienen tiempos difíciles. Amén. Dice, entonces la séptima semana de Daniel es el periodo de 7 años de lo que se conoce como la gran tribulación futura. Y aquí el comentarista, entre paréntesis, dice, después del rapto de la iglesia. Amén. ¿Por qué a veces se hace hincapié en esto? Porque hay diferentes doctrinas que enseñan que la iglesia va a pasar por la mitad de la gran tribulación, otros enseñan que va a pasar totalmente la gran tribulación
nosotros entendemos y enseñamos que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, sino que va a ser levantada en lo que entendemos como el rapto. Ok, hay varias posturas y en medio de todo eso tratamos de hacer hincapié en lo que nosotros consideramos a la luz de las Escrituras. Dice, la brecha de tiempo que conocemos como la era de la iglesia también se ve en la profecía del cuerno pequeño que miramos en el capítulo 7, versículo 8, ahí habla de ese cuerno que crece. Dice, el versículo 27 apunta hacia el momento en que el anticristo hará tal pacto al encarnar el sistema mundial en contra de Dios. El anticristo conducirá a la humanidad a la rebelión contra Dios. De hecho, después del milenio, se mira claramente, literalmente, cuando Satanás, después de 1000 años de estar atado en prisión, es suelto nuevamente, dice, regresa a la tierra, y entonces va a las naciones y engaña a Gog y Magog, y suben contra la ciudad santa, contra el reino milenial, contra Cristo, y ahí es totalmente destruido. Dice, pero en la mitad de ese tiempo romperá el pacto con el pueblo judío y pondrá fin a la adoración de Dios en el templo reconstruido. Y ahí profanará el templo del Señor. Se cree que va a ser lo que Antíoco Epifanes hizo en su momento, que era un prototipo del anticristo, que va a sacrificar un cerdo en el altar. Porque para ese tiempo el anticristo le va a permitir al pueblo de Israel no solamente tener reconstruido un templo, el templo, sino volver a los sacrificios. Dice, la acción del anticristo provoca la profanación del templo, ya que él mismo se erige como un Dios hasta que Cristo lo derrota al final de la gran tribulación. Porque la gran tribulación termina con la venida de Cristo en gloria, según Apocalipsis 1:8, y todo ojo le verá. Entonces, termina la gran tribulación e inicia el reino milenial. Durante esta era, ok, y eso también nos da unas citas aquí el comentarista, Daniel 11, versículo 36, y el capítulo 12, versículo 1, y también el libro de Apocalipsis 19, del 11 al 20, dice, Daniel no pudo ver la era de la iglesia entre las semanas 69 y las 70. Ahora, dentro del terreno profético, los teólogos consideran que hay una pausa entre las 69 y las 70, que todavía no está corriendo, hasta que el tiempo de los gentiles, hasta que ciertos tiempos o cosas profetizadas se cumplan. Entonces, cuando la iglesia es levantada e inicia la gran tribulación, ahí empieza a correr la última semana, la semana 70. Dice, durante esta era el evangelio llega tanto a judíos como gentiles para que cualquiera pueda ser hijo de Dios. Aquel que acepte a Cristo pues pueda tener esa oportunidad de librarse de esa ira venidera, de esa gran tribulación. Porque todavía estamos en espera de que inicie esa última de las 70 semanas. Así que el Señor nos bendiga. Creo que con esta lección consideremos que todo lo que está aconteciendo, todo lo que está viniendo,